públicos que se hacían, digamos, de grande cantidad de viviendas, se planificaba un poco la expansión de la ciudad. Pero concretamente estamos, por supuesto, hablando del presente y estamos usando un poco un pasado muy lejano, pero ¿para qué? Para comparar un poco estas características y cómo han ido cambiando, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo que a lo largo de los distintos órdenes urbanos fueron surgiendo distintas formas de digamos, de ordenar el espacio y de cobijar a la ciudad en esta relación que hacemos siempre. Los cambios de la sociedad traen aparejado cambios en los espacios urbanos, ¿no es cierto? Me decía Andrea que por ahí había como una necesidad un poco de hacer algunas aclaraciones entre el concepto de orden urbano y ordenamiento, o ordenamiento urbano, o que eh, son conceptos, digamos, no son similares, ¿no es cierto? Pero pueden tener una equiparación. El ordenamiento urbano es la acción directa que hace un, el ente de gobierno de la ciudad o los entes de gobierno del territorio, ¿no es cierto? A lo mejor en la Edad Media el que decidía el ordenamiento era el rey, ¿no es cierto? Y decía, bueno, vamos a ensanchar la muralla, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos disponemos para hacerlo? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo se va a organizar el trabajo? Digamos, por más que aquel orden uno diga que era un orden de otra naturaleza, ciudades espontáneas, crecimiento sin planificación, etcétera, etcétera, había un orden que era el orden de entre la sociedad y el espacio, porque la sociedad pensaba que así se hacía. Y si queremos equiparar al concepto de ordenamiento, podemos decir que el ordenamiento sería la decisión que se tomaba respecto a las modificaciones, ¿no? Ensanche de las murallas o localizaciones de tal cosa, ¿no es cierto? Pero digamos que el ordenamiento es un concepto instrumental, es una toma de decisión, es ya una política que aplica, sea cual fuera en las distintas épocas, ¿no es cierto? Hoy nosotros tenemos el municipio, tenemos el gobierno provincial, el gobierno nacional, que van emitiendo leyes, van emitiendo códigos, formas de cómo se deben implementar y van elaborando los planes para cómo se tiene que hacer, ¿no es cierto? Bueno, un poco el campo el campo de tiro, digamos, es un plan en el marco de una política que se quiere planificar la expansión de la ciudad, ¿no es cierto? Para que sea, llamémosle, ordenada desde los valores de la planificación que se tiene actualmente. Antes, a lo mejor, por más que hoy lo veamos como muy diferente, también se buscaba un orden de otra naturaleza, porque era la manera en que se conceptualizaba, ¿no es cierto? En ese entonces, el crecimiento de la ciudad o el ordenamiento de la ciudad. Pero el orden urbano es entonces como un concepto macro superior que no necesariamente es como la manera que esa sociedad resuelve la estructuración entre la relación de la sociedad y el espacio. Es algo que está escrito, no es un código, sino que es una interpretación de un conjunto de acciones. Y el ordenamiento sí es ya una acción concreta en el marco de un gobierno, ¿no es cierto? Que puede ir variando. No es lo mismo en el siglo XIX como Haussmann planificó el ensanche. Bueno, de eso vamos a hablar en las otras clases, ¿no es cierto? Pero cómo planificó a lo mejor en el siglo París en el siglo XIX, o cómo se planificaba el ensanche de la muralla, o cómo las empresas planificaban el albergue de los obreros en la etapa preindustrial. En cada etapa cambió el criterio de ordenamiento, pero el orden es el concepto que explica esos cambios, ¿sí? Entonces, espero haber sido claro con esta introducción. Cualquier cosa, charlemos un ratito, háganme las consultas que quieran. Eh,
y no me quiero anticipar y meterme un poco en los órdenes urbanos que van a ver en las próximas clases. Quería hacerle como una introducción para que ustedes entiendan un poco las características de aquellos dos órdenes urbanos que ustedes ya vieron o tienen las clases, ¿no es cierto? Quizás me quedó ahí como para aclarar un poquito la etapa latinoamericana, ese periodo en que los españoles comenzaron a fundar ciudades en América, que fue una etapa muy violenta, muy de imposición de las conquistas sobre las poblaciones originarias que había en América, ¿no es cierto? Y que significó muchas masacres, muchas guerras, muchos conflictos, pero en definitiva España fundó más de 250 ciudades en América en un periodo de 200 años, ¿no es cierto? Si bien eran pueblos en ese momento, o eran pueblos mínimamente eh, que tenían un trazado y una planificación que trajeron los españoles a través de un manual que era las leyes de India, se llamaban, que era un código de cómo debían fundarse las ciudades. Y decía que cada pueblo que se fundaba en América debía estar cerca de una fuente de agua, o sea, en la costa de algún río, con qué orientación había que fundarla, era un trazado andamero, cómo se debían trazar las manzanas, el cuadriculado de las manzanas o la malla del tejido urbano, dónde se ubicaba la plaza central, la iglesia, el ayuntamiento o la autoridad de la ciudad, ¿no es cierto? Que hoy es el municipio, pero en definitiva todo eso estaba en un manual que traían los españoles y en base a las cuales se fundaron alrededor de 250 ciudades. En ese entonces no existían los estados nacionales, pero por ejemplo lo que hoy es el territorio argentino, se fundaron alrededor de 17 ciudades que son coloniales o que tienen origen español, ¿no es cierto? Ustedes están muy cerca de una, Corrientes, que fue una ciudad importante en la etapa colonial, lo mismo que Santiago del Estero, lo mismo que Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, ¿no es cierto? Fueron todas ciudades que surgieron en ese momento con la llegada de la conquista española y que organizaron ciudades que luego fueron la base de lo que hoy son, ¿no es cierto? Entonces, aquel orden urbano original en América fue socialmente parecido al de la etapa del inicio, o sea, de la etapa medieval, al inicio de la industrialización en Europa, pero ya con un urbanismo que trajeron los españoles para no repetir la experiencia, por así decirlo, de las ciudades medievales europeas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá comenzó un poco distinta la cosa, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la organización del espacio. Es decir, un poco los conocimientos que empezaron a ver en Europa sirvieron de base para las fundaciones de las ciudades en América, ¿no es cierto? Y bueno, eso era un poco lo que quería destacarlo, ¿no es cierto? Ustedes siempre al final de cada una de las clases tienen un poco como la síntesis de cada periodo y las características del orden urbano, ¿no es cierto? Cuando se habla hay una característica que tiene la organización social en cada periodo y una característica que tiene la organización espacial. Y ahí se vuelcan algunos conceptos. Eso traten de entender qué significa. Cuando decimos que la organización espacial es fragmentada, cuando decimos que a lo mejor la característica era que eran ciudades protegidas, o por ejemplo la ciudad precolombina en Latinoamérica, hablamos de que había planificación, centralización religiosa, es decir, esas son como las palabras que sintetizan las características que tuvieron las ciudades en los diferentes periodos. Bueno, quedo abierto a si quieren preguntar, hacer alguna consulta y a los profesores si quieren aportar, agregar algo. Bueno, por mi parte, me pareció excelente la presentación. Saldadas completamente las cuestiones que yo quería que trabajemos, que era un poco esta clarificación entre lo que es el concepto de orden urbano como lógica, como matriz, ¿no es cierto?, que atañe a una lógica de organización y una lógica de relacionamiento entre el espacio y la sociedad,
y el ordenamiento como reglas, como esquema instrumental, como perfecto lo aclaraste, justamente a partir de las reacciones en el foro. Y también, que para mí es muy importante, que lo aclaraste al inicio, para leer actualmente la ciudad como una superposición o yuxtaposición de órdenes espaciales, ¿no es cierto? Y el devenir y las transformaciones de los distintos también órdenes urbanos. Esto me parece muy, muy importante de cara a la actividad que ellos van a tener que realizar de Bueno, ahí, identificar el orden. Andrea, Sí, sí. si me permitís, no, hay algo que pensé decirlo y no lo dije, que así como vimos ese cambio que se produjo en torno a la universidad, ¿no es cierto? Este, estoy refiriéndome a Resistencia y al cambio que aconteció entre los años 50 de una zona industrial a una zona universitaria como es hoy. Piensen ustedes que el área que ustedes están trabajando, o que ustedes van a trabajar con el plan del campo de tiro, se llama campo de tiro porque eran unas tierras del ejército antiguamente y eran campos de maniobra del ejército. O sea, ahí también pueden ustedes encontrar un proceso de transformación, ¿no es cierto? De una ciudad anterior o de lo que fue anteriormente para la ciudad, eso era un perímetro, un periurbano que estaba destinado, eran tierras del ejército y campos de maniobra para la práctica del ejército, ¿no es cierto? Y esas tierras hoy, por ejemplo, se están utilizando para expandir la ciudad, para generar urbanización, para nuevas áreas residenciales, equipamientos y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, exactamente igual en Corrientes, el área ay, que no me estoy acordando el plan de Corrientes, ¿cómo se llama? Santa Este, Catalina. Santa Catalina. En Santa La Catalina, Catalina. ahí está. Santa Catalina exactamente igual, eran tierras del ejército, campos de maniobra que respondían también a una época distinta de organización del Estado, con mucha fuerza militar sobre el territorio, etcétera, etcétera, que este, fue cambiando y hoy forma parte de suelos que se han incorporado a la expansión de la ciudad a través de planes de urbanización, ¿no es cierto? Entonces, comparen porque son situaciones de transformación exactamente iguales, ¿no es cierto? Eso nomás. Profe, Excelente. Quisiera ¿Hay, escuchar a ¿Alguien los quiere preguntar estudiantes algo, si alguien parece? quiere hacer algún comentario. Exacto. ¿Alguien quiere preguntar? ¿sería válido hacer entonces, con respecto a lo que usted estaba diciendo de cómo se dio el cambio de la ciudad medieval en ese proceso de industrialización y desertización de los campos, que se movieron del campo a la ciudad y creció exponencialmente, a lo que ha pasado en Argentina en los últimos años? O sea, ese tipo de movimiento de población de la zona agro a la ciudad en busca de trabajo. O sea, sería válido compararlo, o sea, lo que pasó hace... Sí, 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 sí. Mira, siempre se equipara el proceso de urbanización de Europa, que fue en el siglo XVIII-XIX, de las ciudades, con el siglo XX en América Latina, ¿sí? América Latina se urbanizó en el siglo XX. Es decir, a principios de siglo, van a ver ustedes ahí en las otras clases, los otros órdenes urbanos que vienen después, van a ver que